Bien, tengan entonces todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y en ella vamos a iniciar el análisis de uno de los procesos declarativos que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y que nos interesa conocer. Y me refiero al proceso declarativo abreviado. En teoría, ya estudiamos el proceso declarativo común y hoy vamos a iniciar, y no solamente hoy vamos a hablar de ese tema, sino durante las siguientes semanas, pues es el tema que corresponde al cómputo 3, el proceso declarativo abreviado. Voy a comenzar presentándoles en pantalla. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a presentar en pantalla los contenidos que se han preparado para esta semana, que por cierto es la semana 14. El proceso declarativo abreviado. Y hoy vamos a hablar un poco sobre con que se inicia este proceso y, como ustedes bien saben, es un acto de parte. Es decir, todo proceso civil y mercantil inicia no de oficio, sino a iniciativa de parte interesada. Y ese acto de parte interesada con el cual inicia o arranca el proceso declarativo abreviado es precisamente una demanda. Una demanda que se titula o se denomina demanda simplificada. Y se le llama así para distinguirla de la demanda del proceso común. Entonces, hoy, repito, vamos a concentrarnos, pues, en la demanda como acto con el cual inicia el proceso declarativo abreviado, la demanda. Entonces, en los contenidos, ustedes pueden ver las indicaciones de la semana. En las indicaciones de la semana se anticipa, ¿no?, que nos corresponde estudiar el proceso declarativo abreviado y comenzaremos, como ya les dije, con el estudio de la demanda simplificada. Hay un par de preguntas aquí que pretenden motivar un poco la reflexión, la metacognición, y es: ¿para qué sirve el proceso declarativo abreviado en la tutela de los derechos de los justiciables? Es una pregunta con la cual nosotros podemos familiarizarnos y tratar de encontrar una respuesta a medida que estudiamos los contenidos, repito, no solo de esta semana, sino también de las semanas que vienen. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué sirve un proceso declarativo abreviado? Y cómo se elabora correctamente una demanda simplificada. Ustedes se van a dar cuenta que no es cosa del otro mundo, no es difícil, hasta su propio nombre lo indica, ¿no? Da la idea de una demanda que se elabora con sencillez, con precisión, con claridad, no de manera compleja o complicada, sino simplificada, como su nombre lo indica. Bien, en las indicaciones de la semana se les pide comenzar con el estudio de ciertos artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil. De hecho, estos son, digámoslo así, todos los artículos que regulan este tipo de proceso. Claro que no podemos nosotros, como quien dice, limitarnos al estudio de ellos, porque recuerden que hay un proceso de integración legislativa en cuya virtud
algunas figuras o instituciones de determinados procesos se nutren, se complementan o en todo caso se relacionan con otras. De tal manera, por vía de ejemplo, lo relacionado con la forma de aceptar la prueba, con la forma de admitirla o rechazarla, y especialmente con la forma de producirla, en cuanto a la prueba, repito, eso tenemos que ir a lo que ya hemos aprendido en relación con el proceso. Es decir, no lo vamos a encontrar desarrollado dos veces. La primera en el proceso común y la segunda en el proceso abreviado. No, son aspectos, llamémosle, comunes, de los cuales participan o se nutren ambos tipos de procesos. Que como ya lo estudiamos al hablar del proceso común, resultará mucho más fácil comprenderlo y aplicarlo al proceso abreviado. Entonces, lo primero es leer estos artículos. Yo no sé cuántos de ustedes ya lo hicieron, pero de todas maneras vamos a ver si hoy mismo podemos pasar nuestros ojos por ellos. A continuación, siempre aquí en esta parte de las indicaciones de la semana, se les pide estudiar algunas páginas, algunas páginas del libro llamado Código Procesal Civil y Mercantil Comentado. Ustedes han de saber que este es un libro que ha sido preparado por prácticamente por el Consejo Nacional de la Judicatura, y es un libro que se utiliza muchísimo en la capacitación de operadores de justicia. Los jueces, los secretarios, los empleados, los magistrados, todos ellos tienen a la mano este libro llamado Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, y por qué no decirlo, lo utilizan incluso en sus resoluciones, en sus sentencias. Entonces, es importante familiarizarnos con esta obra que, como le repito, tiene un respaldo gubernamental o estatal, si se quiere, y nos servirá muchísimo. Es decir, será de mucho provecho a la par del código ir leyendo los comentarios de estos profesores, que son comentarios muy atinados. Tampoco es que son perfectos, ¿verdad? Y que así como ellos dicen, así es. No, tampoco nos confiemos pensando que ya solo porque está allí, así tiene que ser. No necesariamente. Recuerden que son personas que a veces lo que hacen es expresar un comentario o una opinión que se queda como tal, como la opinión del autor. No es como que dice jurisprudencia, ¿verdad? Es doctrina y no necesariamente es compartida por todos la opinión que algún autor pueda brindar. Pero yo repito, ustedes sacarían mucho beneficio académico si atienden estas indicaciones y juntamente con el estudio de la ley, estudian la doctrina. Y si a eso le agregan jurisprudencia, la que aparece en las sentencias de los distintos tribunales, entonces tendrían el cuadro completo y no tendrían ningún problema a la hora de litigar, a la hora de representar los intereses de aquellas personas que confían en ustedes, sus asuntos, sus casos, sus problemas. Eso es algo muy importante. Ellos confían en nosotros y debemos no defraudar esa confianza que depositan en nosotros. Bueno, debo recordarles que si en la medida que yo estoy hablando, haciendo algunas explicaciones, ustedes tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, no tengan pena en interrumpirme para poder participar. Recuerden que en la medida que ustedes participan, están evidenciando interés
y eso, repito, les ayudará también en su proceso formativo. Aquí aparecen dos artículos adicionales que también se les recomienda leer. El primero es del autor Jesús Gómez Sánchez y se titula El juicio verbal. Y el segundo es de José Garberí Llobregat y se titula también Juicio verbal. Ellos hacen referencia a este tipo de proceso, el que nosotros conocemos como proceso declarativo abreviado, y que ellos lo conocen como juicio verbal allá en España. Ellos pues abordan lo que para nosotros es el proceso abreviado y que para ellos es el proceso verbal, y lo hacen de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil española. La lectura de estos textos les ayudará a comprender cómo funciona este tipo de proceso allá en España. Eso es algo que también ustedes deben tomar muy en cuenta. A veces nosotros como profesores les recomendamos algunas lecturas complementarias que no son de autores salvadoreños propios, sino que son autores extranjeros. Entonces usted tiene que leer estos artículos con eso en mente. Entonces, y no se vaya a confundir. Uno tiene que tener bien claro qué es lo que está leyendo y dónde se aplica en un 100% y dónde no. Porque de repente, vaya, imagínense el nombre, por ejemplo, juicio verbal. Para nosotros no se llama así. Se llama proceso declarativo abreviado. Entonces, mal haríamos en referirnos al proceso declarativo abreviado como juicio verbal, porque no se llama así entre nosotros. Pero allá en España así se llama y eso es lo que uno tiene que comprender. Y luego se les ha pedido en esta parte, en esta indicación 4, leer el código y los textos doctrinarios de una manera casi simultánea. La idea es ir cotejando las disposiciones legales con los comentarios que hacen los autores de esas disposiciones. Y recuerden, si están leyendo, como se los acabo de decir, a un autor extranjero, las normas legales, aunque pueden coincidir en grosso modo, en aspectos específicos o ya estrictos, podrían variar. Entonces, no se vayan, por favor, a confundir. Luego tenemos un foro de opinión que no será evaluado sumativamente. Ese es un foro, aquí hay un botón que les remite a él, es este que dice aquí, ir al foro de opinión, y la idea es leer las indicaciones o instrucciones que aparecen en el foro que va a encontrar en la pestaña foros de discusión y en base a eso participar en el foro. Bien, ¿alguien tenía una pregunta? Ahorita puede hacerla. Hola. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes, le escucho. Bueno, sí, fíjese, Lick, bueno, que estaba leyendo el material y en el material que estábamos mencionando, que es de España, habla acerca del desahucio de las fincas. Entonces yo comprendo que, o no sé, ¿verdad? Si estoy equivocada, se me saca de la duda si el desahucio es como el desalojo de las propiedades. Así es. Y, leyendo nuestro material y nuestras leyes, habla, ¿verdad?, de los casos que se puede llevar los procesos abreviados, ¿verdad?, en materia civil. Entonces habla acerca de cuando son pagarés, cuando son liquidaciones de sociedades, etcétera. Y mi pregunta es, Lick, ¿en nuestro país se puede hacer un proceso abreviado cuando se trata de un desalojo de una propiedad? Bueno, Bueno, esa es mi pregunta. O sea, sí, ¿entra dentro de nuestra normativa el desalojo? sí, vaya. Voy a contestar su pregunta, digamos, comenzando con decir que las circunstancias
que justifican o motivan al propietario de un inmueble para demandar el desalojo podrían ser varias, podrían ser variadas. Repito, las circunstancias que justifican o motivan la solicitud de desalojo que el propietario o poseedor de un inmueble pueda interponer ya judicialmente. Se me ocurre como un primer caso el que nace de un contrato de arrendamiento. Es decir, el dueño o el tenedor o el poseedor de un inmueble se lo entrega en arrendamiento a otra persona. Pero resulta que esta persona incurre en algunas causales de terminación del contrato. El ejemplo más característico es la mora en el pago de las mensualidades o cánones de arrendamiento, el pago de la renta. Esa es como la causal más común, pero hay otras, hay otras. En ese caso, no sería por medio de un proceso declarativo, ni común, ni abreviado, sino que tendríamos que acudir a un proceso especial. Un proceso que precisamente se denomina proceso de inquilinato. Entonces, en ese caso concreto, hay un proceso especialmente diseñado para poder lograr, bueno, aparte de la terminación del contrato, también se podría lograr el pago de los cánones atrasados, pero también se podría lograr la desocupación del inmueble. Allí es donde entra ese término. Nosotros casi no lo utilizamos, no lo usamos muy comúnmente, el desahucio. Incluso hasta tengo duda en cuanto a la pronunciación exacta, si sería desahucio o desahucio. Desahucio, desahucio, no tengo muy claro cómo pronunciarlo, pero es que nosotros casi no lo utilizamos como término. Como término no lo utilizamos muy comúnmente. Es raro escuchar, pero allá en España, ya usted se dio cuenta, allá sí lo utilizan con mayor frecuencia y quizás en otros países también, pero entre nosotros no lo usamos ese término muy comúnmente. Ahora, podría darse también el caso de un propietario que ha perdido la posesión de un inmueble y que desea recuperar esa posesión que ha perdido. Ese propietario es dueño, pero ha dejado de ser poseedor por razones que se pueden multiplicar. La principal o la más común es cuando han tenido que salir barajustados por haber sido víctimas de amenaza, de extorsión o persecución o qué sé yo. Salen barajustados, no regresan luego o pronto. Hay vecinos por allí o personas que ven el inmueble solo y ¡pum! Entran primero en una tenencia material, ahí como tanteando, como quien dice, a ver qué resulta. Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y como nunca nadie aparece, ya comienzan a comportarse como dueños. Y ya entran en lo que podemos llamar jurídicamente la posesión. La posesión es la tenencia material de un objeto, pero unido al ánimo o intención de ser señor y dueño, aunque no lo sea. Pero se tiene ese ánimo, esa voluntad, ese deseo, esa intención, y se materializa a través de actos continuados en el tiempo y que reflejan ese deseo de ser el dueño, aunque no lo sea, pero se comporta como dueño. Esa es la posesión. Ok. Al cabo de algún tiempo aparece el propietario, llamémosle el verdadero, legítimo y legal, no ilegal, no,
y legal dueño de ese inmueble. Y obviamente desea obtener la restitución, la recuperación, la reivindicación de ese inmueble. Entonces, lo que él tiene que ejercer es una acción de dominio o acción reivindicatoria. Y aquí entran en juego, en cuanto a la clase de proceso que se debe iniciar, aquello que vimos en su momento, a partir del estudio de los artículos 240 y 241, que nos da los criterios que sirven para decidirnos por un proceso o por otro. Pero el criterio que predomina en este asunto es el criterio de la cuantía, decir qué es la cantidad en que se evalúa o que vale o valora aquello que estamos reclamando. Y hemos aprendido que si supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares, entonces el proceso a seguir es un proceso declarativo común. Pero si no supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, entonces el proceso a seguir es el proceso declarativo abreviado. Entonces, en este segundo escenario, no estamos ya ante un arrendamiento, sino ante la pérdida de la posesión por el dueño. Posesión que otro la tiene, pero el dueño no. Entonces, este es un proceso que, bueno, difícilmente nos vamos a encontrar con un inmueble cuyo valor sea menor de 25,000 colones. Estamos hablando de, ¿qué? 2,000 y fracción de dólares. Muy difícilmente nos vamos a encontrar con un terreno que valga menos de eso, y por regla general el proceso a seguir será un proceso declarativo común por el valúo de aquello que estamos queriendo demandar o reclamar. Se me ocurre un tercer escenario en el cual una persona desea recuperar la posesión o la tenencia material de algo que ha perdido, y es cuando ha habido un despojo, llamémosle así, un despojo violento, cuando ha habido una invasión, cuando ha habido violencia, amenazas, qué sé yo, y a usted prácticamente no es que usted se sale, sino que lo sacan de su propiedad, por ejemplo. Entonces hay una ley especial que ha sido dictada precisamente para casos como ese. Allí ya no estaríamos en presencia de la aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil, sino de esa ley especial que ha sido, repito, dictada para casos de invasiones de inmuebles. Y otra vez, lo que se va buscando es la recuperación, el desahucio o desalojo de ese inmueble, pero allí sí ya es por otras vías. Ya es una vía un poco más expedita, ya es una vía un poco más enérgica, porque allí ha habido prácticamente la comisión de un delito, ¿no? Un delito de usurpación de inmuebles. Y quiero ver si podríamos encontrar otro escenario de desahucio. Bueno, también cuando se ha dado en garantía un inmueble, por ejemplo, se constituyó una hipoteca sobre un inmueble, no se cumplió, no se honró la obligación de pago, y el acreedor legítimamente inicia un proceso ejecutivo, obtiene una sentencia de condena, se le notifica al deudor demandado, este no cumple y hay necesidad de ejecutar la sentencia. Eso puede dar lugar a la venta en pública subasta del inmueble que se dio en garantía, a la compra de ese inmueble por un tercero totalmente ajeno al proceso, pero que oye de que está en venta en pública subasta, va, hace pujas, ofertas de dinero
y se le vende y por ende se le ordena la entrega. Ahí también se da este famoso desahucio o desalojo, ¿no? Como que dice, mira, tienes que salir de aquí porque ya no es tuyo, lo perdiste, lo diste en garantía y la garantía era precisamente para casos como este, en donde no pagaste, no cumpliste tu obligación. Y al no haberlo hecho, el acreedor legítimamente te ganó el proceso porque no había más remedio que él lo ganara. Ahora tienes que irte, tienes que salirte de aquí. Y eso se cumple aún con el auxilio de la fuerza pública. O sea, si no se quiere salir, lo sacan. Y eso es legal, eso es legítimo. Ahí no hay nada que hacer. Así de sencillo. Entonces, como ven, hay por lo menos 4, y si nos ponemos a pensar más profundamente, podemos encontrar más escenarios en donde se pueda dar esa desocupación de una propiedad, de un inmueble. Ok, repito, si alguien tiene preguntas a medida que vamos avanzando o incluso con las explicaciones que yo pueda ir dando, no tengan pena y formulen la pregunta que estimen necesaria para ir aprendiendo. Miren, nosotros no somos los dueños del conocimiento para nada, menos en tiempos como los presentes, en donde la información está al alcance de un clic. Entonces, usted lo que tiene aquí enfrente, o sea, mi persona, es como un tutor, como un recurso adicional, como un guía, como alguien que ya pasó por ahí, por donde usted está pasando hace ya unos años y puede de alguna manera ayudarle. Pero el responsable directo, aunque no único, pero directo de su formación es usted mismo, usted misma. Así que no es válido decir yo no aprendí nada con ese profesor. No, eso no es válido. O sea, usted tendría que decir, puya, no aprendí nada porque no quise, porque no me puse las pilas, porque no me esforcé. Entonces, con eso en mente, otra vez, hay que leer estos contenidos, de preferencia antes de la videoconferencia, y así usted puede venir lista o listo para hacer preguntas. Bien, vamos a continuar con esto. Bueno, estábamos en el foro. Yo creo que lo podemos ver también, aprovechando que estamos por aquí. Vayan bien. Aquí está el foro. De manera individual, deberá responder al planteamiento con un máximo de 100 palabras. O sea, no hay que ser muy, hay que ser un poco directo al responder. Deberá opinar sobre el siguiente planteamiento. Debe hacer el ofrecimiento de prueba en la demanda simplificada. Es una pregunta puntual, es una pregunta directa. Debe hacer el ofrecimiento de prueba en la demanda simplificada. Dígame, escucho, sí, le escucho, dígame. Según yo estuve leyendo el material y comprendí, sí, dentro de ese mismo proceso se ofrece. Muy bien, gracias. Vaya, entonces eso es lo que se espera que usted exprese en este foro en un máximo de 100 palabras. Pero también se le pide comentar las opiniones de al menos 2 de sus compañeros. Claro, si usted es la primera persona que va a participar, en ese primer momento no va a poder comentar las opiniones de 2 de sus compañeros porque todavía no están esas opiniones allí en el foro. Pero eso no impide que usted no pueda regresar después, o sea, hacer su comentario y regresar. Pero les voy a dar una recomendación. Al decir
sí o al decir no, hay que también dar razones. Es decir, hay que justificar a partir de una breve explicación el por qué consideramos que sí o el por qué consideramos que no en cuanto a esta pregunta. O sea, es lo que se conoce como razonar la respuesta. No basta con decir sí o incluso con agregar es porque así lo dice el material, sino que hay que tratar de explicar el por qué consideramos que se debería hacer el ofrecimiento de prueba. Ahora, ¿a qué obedece esta pregunta? ¿Por qué se hace esta pregunta? Miren, yo les recomendaría también que usted haga una comparación entre el artículo 276 y el artículo 418. El artículo 276 contiene los requisitos que deben llevar la demanda en el proceso común. Repito, el 276. Allí aparece cuáles son los requisitos, llamémosle mínimos o necesarios, que debe llevar una demanda en un proceso común. Estoy seguro que ustedes ya se familiarizaron con ese artículo, porque ustedes estuvieron trabajando en la redacción de una demanda en un proceso común. Entonces el 276 ya lo conocen, ya lo estudiaron. Pero hoy van a estudiar la demanda simplificada, cuyos requisitos aparecen en el artículo 418. Hagan una comparación, hagan una confrontación, hagan un cotejo entre ambas disposiciones legales para conocer cuál es la diferencia. Allí se van a dar cuenta de que en el caso de la demanda del proceso común se exige como requisito el ofrecimiento de la prueba que se pretende hacer valer. Pero al ver el 418 se van a dar cuenta de que ese requisito no está allí. Entonces, si no está como requisito de la demanda, cualquiera podría pensar que no necesariamente tiene que ir el ofrecimiento de prueba y que ese ofrecimiento de prueba habría que hacerlo hasta que lleguemos a la audiencia única, que es la que se señala dentro del proceso abreviado y es en la cual precisamente se propone, se admite y se produce la prueba. Y como si fuera poco, allí también se resuelve el caso por medio del correspondiente fallo y la subsiguiente sentencia si el caso no es complejo que requiera pronunciar la sentencia hasta después. Por eso es que se hace esta pregunta, para que usted, previa valoración de los requisitos tanto de la una como de la otra, usted pueda, digamos, razonar si debería o no. Y si usted piensa que sí, que también explique brevemente el por qué piensa que sí. Bueno, insisto en que si tienen preguntas, las puedan formular. Hay una parte que se llama recursos complementarios. Esos recursos complementarios son los que ustedes tienen que leer, de preferencia antes de venir a la sesión, de preferencia. Yo entiendo que no todos lo hacen. Bueno,
ojalá, pues si no los leen antes de la sesión, ojalá por lo menos lo puedan hacer después de la sesión. Ojalá. Pero analicen. Si de todas maneras los van a leer, ¿por qué no leerlos antes? Claro, sobre la base de que usted es una persona aplicada, que entiende el proceso en el que se encuentra y que le quiere sacar todo el provecho posible. Partiendo de eso. Entonces, si usted es una persona así, responsable, aplicada, consciente de lo que está haciendo, entonces partimos de que lo va a leer. Ahora, si lo va a leer, pues ¿por qué no hacerlo antes? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo antes? Bueno, que usted puede venir a la conferencia con estas lecturas ya leídas y puede aprovechar más esta oportunidad de resolver las dudas, las inquietudes que le hayan quedado de la lectura. Pero si no lo ha leído previamente, pues ¿de dónde va a traer preguntas? Pues tal vez pueda traer preguntas de los contenidos de la semana anterior, pero eso ya implica un desfase. Eso ya implica un desfase. Vaya, entonces aquí están los contenidos o los materiales de lectura y también aparecen los contenidos. Bueno, quiero mostrarles también la actividad de evaluación, que es el foro, del cual ya comentamos. Hay una rúbrica incluso, una rúbrica para calificar esa respuesta, aunque no es evaluado sumativamente, pero igual se evalúa formativamente su participación. Aquí están los criterios y los puntos que pueden obtener. Y también está aquí los contenidos de la semana. Estos contenidos de la semana son, otra vez, las explicaciones de la temática objeto de análisis durante esa semana. Que como lo hemos visto, en lo que respecta a esta semana 14, sí, ¿verdad? Es la demanda simplificada. Entonces vamos a... Sí, le escucho, dígame. Hola, Lick. Hola, hola, dígame. Bueno, en una parte de la lectura hablaba de que si el juez rechazaba las excepciones de las partes que se hubieran formulado, el abogado puede, o las partes pueden dejar constancia en acta de la disconformidad. Y cuando habla de constancia, o sea, ¿es un escrito o a qué se refiere eso? Muy bien, excelente pregunta. Ahorita mismo yo procedo a darle una respuesta. Mire, veámoslo así. Un proceso civil y mercantil es equivalente a una lucha, a una guerra, un pleito, un conflicto de intereses. Es decir, hay una relación jurídica entre dos o más personas que no ha podido satisfacerse extrajudicialmente. Es decir, hay un conflicto allí en donde una de las partes tiene una versión que se encuentra frontalmente con la versión de la otra parte. Yo tengo la razón, no, estás loco, yo la tengo, no, yo, ahí está. Claro, hemos aprendido en las primeras explicaciones de esta asignatura que hay varias formas de resolver un conflicto. Por ejemplo, el arreglo amistoso al que puedan llegar entre ellos a través de una conciliación, una mediación, un arbitraje, es decir, una solución
que no implique necesariamente tener que ir ante un juez, ante un tribunal. Pero cuando no ha sido posible obtener esa satisfacción, esa solución, entonces van y en el ejercicio del derecho de acción se presenta una demanda ante un tribunal competente. Y allí comienza, repito, una verdadera batalla legal, en donde cada una de las partes, en pie de igualdad, expone sus correspondientes alegaciones. Ahora, dentro de un proceso, digámoslo así, cuya estructura se ha diseñado legislativamente, cabe varias posibilidades. La primera, que el proceso se desarrolle normalmente y que se cumplan en él cada una de las fases o etapas que se han visualizado previamente por parte del legislador. Demanda, admisión, emplazamiento, contestación, señalamiento de audiencia preparatoria, señalamiento de audiencia probatoria, prueba, sentencia, recursos. Un trámite normal, llamémosle así, en donde se pueden perfectamente diferenciar cada una de las fases o etapas. Pero otro escenario muy común, por cierto, es uno en donde de entrada y sin necesidad de que la parte demandada se dé cuenta, porque a veces ni cuenta se da, el juez mismo, el tribunal mismo, encuentra, digamos, algunas situaciones que le impiden darle trámite a la demanda. Es decir, el juez encuentra algunos defectos que pueden ser de forma o pueden ser de fondo. Es decir, pueden tener que ver con las formalidades externas o pueden tener que ver con el contenido mismo de la pretensión allí contenida en la demanda, valga la redundancia. Entonces, de repente, todo juez está obligado a hacer un análisis de admisibilidad de todo lo que se le presenta. Un juicio o examen previo, llamémosle así, para poder determinar si esa demanda es o no admisible, si esa pretensión es o no procedente y además si es o no proponible. Entonces el juez hace un análisis, evalúa lo que se le está presentando, el escrito de demanda, lo que dice en ella, los medios probatorios que se están ofreciendo, los documentos que se acompañan con la demanda, y de repente el juez mismo podría decir, declárase inadmisible la demanda. Eso sí, antes de declararla inadmisible, tiene que hacer prevenciones al demandante para que subsane esos defectos, esos errores que encontró en la demanda. Y luego tenemos dos posibilidades, que se subsanen o que no se subsanen. Si se subsanan a satisfacción del juez, entonces la admite y le da trámite. Si no se subsanan, pues simplemente la declara inadmisible. Pero la otra opción que tiene el juez es declararla improponible, la demanda. Y no es necesario que se lo pida a nadie. Él lo puede hacer de oficio, dependiendo de la causal. Es decir, el motivo por el cual lo considera improponible. Entonces, cuando se declara improponible una demanda, es porque el defecto
que padece no tiene solución. No se puede subsanar. Es un defecto grave, grosero, serio, importante. No es subsanable y por ende no se puede proponer esa demanda ni hoy ni nunca. Simple y sencillamente es improponible. Ahora bien, esa facultad que tiene el juez de actuar oficiosamente, pues también la tiene la parte interesada en una declaratoria de inadmisibilidad o de improponibilidad. O sea, no es exclusiva del juez, pues. Es más, se han dado casos en donde al juez se le ha ido, no se ha percatado, no se ha dado cuenta de un defecto que tiene la pretensión contenida en la demanda y aún así la admite. Cuando la admite, ordena el emplazamiento. Cuando emplaza, lo que significa darle un plazo al demandado para que conteste, es el demandado el que en la contestación opone excepciones. Es decir, le hace ver al juez que hay defectos en la pretensión o en la demanda y que por ende se hace necesario o bien que se prevenga para que se subsanen o que se declare improponible, dependiendo del caso. Repito, si bien un juez lo puede hacer de oficio, también lo puede hacer a petición de parte. Ahora, ¿qué sucede en la estructura del proceso común? Que el proceso común, digamos, tiene mayor plenitud de trámites. Incluso hay una audiencia preparatoria que es anterior a la audiencia probatoria. Y en esa audiencia preparatoria se pueden ver también esos defectos de que pueda adolecer la pretensión o la demanda, y si son subsanables, se ordena que se haga, y si no, ahí se puede también poner fin al proceso en la preparatoria. Y hay pues como una mayor cantidad de trámites que hacer en un proceso común, que antes se conocía como ordinario. En un proceso abreviado, la cosa es diferente, porque es más breve, es más sumario, es más conciso este tipo de proceso. Claro, la cuantía o las cosas que se pueden discutir justifican que no sea tan largo, tan complejo, sino un poco más sencillo, más simple el proceso abreviado. Por eso es que solo hay una audiencia y así se le conoce, audiencia única del proceso abreviado. Y es en ella donde se desarrolla todo lo que tiene que hacerse a fin de poder pronunciarse la resolución correspondiente. Y allí es donde el demandado llega a la audiencia del proceso abreviado, a la audiencia única, y allí es donde tiene que, pues, oponerse, o sea, mostrar su desacuerdo, su oposición, sus argumentos, sus excepciones, el señalamiento de los defectos, allí en la audiencia. Y allí mismo tiene que contestar la demanda. Y allí mismo tiene que reconvenir si es que hay alguna pretensión de la misma naturaleza que se pueda también conocer en proceso abreviado. Allí mismo tiene que presentar la contrademanda o reconvención. Es decir, se concentran en una sola audiencia todas estas actuaciones tendientes a obtener una respuesta judicial, es decir, una sentencia, una resolución. Y aquí es donde entra lo que usted decía. Un juez ya sentado en una audiencia única del proceso abreviado, una audiencia que ya se abrió, ya se aperturó, ya estamos en la audiencia,
escucha al demandado. Y viene el demandado y le opone algunas excepciones consistentes en defectos insubsanables. Ejemplo, la cosa juzgada. Es un ejemplo de un defecto que no se puede subsanar. Si el asunto ya está juzgado, no se puede volver a juzgar porque hay una prohibición constitucional de que no se puede perseguir a una persona 2 o más veces por una misma causa. Es un ejemplo que les estoy planteando, la cosa juzgada. La litispendencia podría ser otro ejemplo. Entonces viene el juez y obviamente frente a ese planteamiento tiene dos caminos. O decirle que sí al demandado, sí, tiene razón, declárase la cosa juzgada y se le pone fin al proceso. O puede decir que no. No, mire, la verdad es que yo no veo que haya cosa juzgada, porque hay 3 identidades que se necesitan para la cosa juzgada y en mi opinión solo hay 2. Hay identidad de objeto, identidad de sujetos, pero no la hay de causa de pedir. Yo no veo que haya cosa juzgada. Así que, sin lugar, la excepción de cosa juzgada que usted ha planteado. Ok. Esos son los 2 escenarios que le estoy yo mencionando por vía de ejemplo y que se pueden presentar en una audiencia del proceso abreviado. Ok. Si el juez le dice que sí y le pone fin al proceso, esa resolución admite apelación. Es decir, admite recurso de apelación, el cual es conocido por un tribunal superior en grado, por ser devolutivo. Un tribunal superior, la apelación. Y obviamente quien va a apelar es el agraviado, que en este caso sería el demandante, porque se le puso fin al proceso por la excepción que interpuso el demandado. Él es el agraviado y él es el que tendría que ir y apelar. Ahora, si la resolución es la otra, la opuesta, donde le dijo que no, todavía, en mi opinión, podría intentarse una revocatoria, un recurso de revocatoria no devolutivo, porque lo tiene que resolver el mismo juez, allí mismo en audiencia. Pero si todavía el juez insiste en su resolución y le vuelve a decir que no al demandado, sin lugar la revocatoria porque no me parecen sus argumentos, no me persuade y sigo pensando lo mismo que ya le dije antes, así que sin lugar. Okay. ¿Qué más recurso tiene el demandado en ese caso? Ya no tiene ninguno. Ya no tiene ninguno. Ya no hay nada más que él pueda hacer. Y allí es donde lo que se le dice al demandado es: pídale al juez que haga constar en el acta su inconformidad. Entonces, no es que usted va a presentar un escrito, digámoslo, adicional o diferente del acta misma que se está redactando en ese momento. No. Lo que tiene que hacer es pedirle al juez: señor juez, por favor, haga constar en acta mi inconformidad por la decisión que usted ha tomado, a efecto de que cuando yo venga y apele de la resolución final que se dicte, si es que me es desfavorable, entonces el Tribunal Superior pueda tomar en cuenta mi inconformidad con relación a este asunto. Entonces, eso es como una sugerencia que se le da, a la cual algunos podrían pensar que hasta resulta innecesaria, porque en teoría de todo lo sucedido en la audiencia se deja constancia en el acta, en teoría. Obvio
lo que tiene usted que hacer es asegurarse de que efectivamente se deje constancia en el acta. Yo pensaría que esto es como una forma de hacer énfasis, como una forma de hacerle sentir al tribunal que la resolución que acaba de dictar no es de su complacencia, que usted no está de acuerdo, y es como una manera de enfatizar esa oposición suya a esa decisión. Pero no es que sea como de la esencia y que si no lo hace, ya solo por eso no va a poder apelar después. Claro que va a poder apelar después. Y claro que puede utilizar las mismas razones que ella utilizó ante el juez que le está resolviendo ahorita. O sea, no es que no pueda. Ok, con eso espero haber contestado su pregunta. Recuerden, si alguien más tiene alguna pregunta, pues la puede hacer Gracias. con toda libertad, incluso usted misma. Para mí, si es un diálogo entre usted y yo, bienvenida. Puede continuar preguntando. Gracias, gracias. Dígame. Voy a aburrir a los compañeros. No, culpa de ellos. El micrófono está abierto para todos. Así que no se preocupe, culpa de ellos. O quizás gracias le están dando. Dígame. Con respecto a lo del formato, Lick, no sé si nos podría como compartir un formato para nosotros más o menos ver cómo va diseñada una audiencia así, o una demanda, sí, perdón. Ajá, la demanda. Mire, yo, ¿qué le podré decir? Yo siempre he recomendado que nosotros utilicemos como patrón, como machote, como modelo, como parámetro a seguir la ley misma. Vaya, voy a hacer una pausa y me voy a ir al código, al artículo 418. Vamos a ver si lo encuentro. 418. Aquí está. Y luego voy a compartir, a ver si lo logro. Ay, aquí la repito. Okay. Y sí. Vaya. Aquí tengo. Aquí está. Vaya, fíjense bien. Estoy en el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. El proceso abreviado comenzará con demanda simplificada. Aquí quiero hacerles una pregunta para que ustedes la anoten en sus cuadernos y busquen la respuesta en los contenidos de esta semana. La pregunta es la siguiente. ¿Hay diferencia entre un proceso abreviado y un proceso simplificado? Es decir, ¿podemos llamarle al proceso abreviado proceso simplificado? ¿Serían términos sinónimos? ¿Abreviado y simplificado? ¿O serían términos diferentes entre sí? Esa es la pregunta. Si es lo mismo proceso abreviado que proceso simplificado. ¿Y por qué les hago la pregunta? Porque cualquiera podría pensar que sí, que son lo mismo, porque el proceso abreviado comienza con una demanda simplificada.
Entonces podríamos querer trasladar el término simplificado que se utiliza para la demanda y aplicarlo al proceso. Así que ahí les dejo la pregunta. Ok. Usted dice que si se le pudiera compartir una especie de modelo de una demanda simplificada. Vaya. Este artículo 418 le está indicando qué es lo que debe contener. Y así lo dice literalmente. Comenzará con una demanda simplificada formulada por escrito. Ese es como el primer requisito formal, que tiene que ser por escrito. No se puede verbalmente. No es que usted va a llegar al juzgado y decir, mire, quiero presentar una demanda. Y resulta que ya comenzar a demandar verbalmente. No, tiene que ser por escrito. Y lo que debe contener es lo que dice este artículo. La designación del juzgado ante quien se presente. Ok. Aquí entra en juego lo que se conoce como juez competente. ¿Quién es, de acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, el juez competente para conocer de una demanda simplificada en proceso abreviado? Esa es como una de las primeras preguntas que uno tiene que formularse. ¿Quién, repito, es el juez competente? ¿Alguno de ustedes recuerda quién es, en principio, el juez competente para conocer de un proceso abreviado? Si no recuerdo, serían los jueces de civil y mercantil, ¿verdad? Del lugar. Y en el caso de que no, serían los jueces de paz los que tendrían que conocer. Gracias por su participación. ¿Alguien más desearía opinar? Federico, Ernesto, Kering, Diana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Para mí el juez competente, por ejemplo, aquí en San Miguel, el de civil y mercantil. Y por ejemplo, como a modo de ejemplo, Chinameca sería el de primera instancia de Chinameca. Bien, y a falta de esto es el de paz. Bien, gracias. ¿Alguien más le gustaría opinar? Vaya. Voy a hacer una pausa y voy a regresar a la presentación. Aquí, a la presentación. ¿Sí? Aquí estamos. Vaya, miren. Quiero que le pongan atención a esta parte. Esta es una competencia de la asignatura. Y aquí está, miren. Contenidos a desarrollar en la presentación, ¿verdad? Aspectos generales. Competencia. Ahí está, miren. Competencia. Reglas de aplicación, reglas de acumulación y la demanda simplificada. Ok. Luego, aspectos generales. Es más, vamos a pedir que nos ayude con la lectura alguno de ustedes. Lo único que tengo que... Vaya, Kering. Vamos a pedirle a Kering que nos lea. Ojalá que pueda alcanzar a ver la letra. Kering, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes, Link. Buenas tardes, Kering. Ayúdeme ahí, por favor. Es uno de los procesos declarativos que acompaña al proceso común en esa categoría, pero que supone una tecnología sumaria concentrada y de menor complejidad, tanto en su estructura procesal como en la calidad de las pretensiones que por él se sustancian. Muy bien, muchas gracias, Kering. Vaya, aquí tenemos como una pequeña introducción
al proceso declarativo abreviado, que acompaña al proceso declarativo común en esa categoría de los procesos declarativos. Pero a diferencia del común, el abreviado supone una tramitología sumaria. Entendamos por sumario breve, rápida, al grano, como decimos en otros contextos, concentrada. La concentración es un principio en cuya virtud se tienen que hacer en un solo acto, en una sola audiencia, de una sola vez, la mayor cantidad posible de diligencias y de menor complejidad, eso sí, tanto en su estructura como en las pretensiones que por medio de él se sustancian. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Ajá, aquí está lo que les acabo de preguntar, miren. Y vamos a pedir apoyo. Diana Rivera. Si está por allí, ayúdenme a leer esta parte. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Diana. No debe confundirse con el proceso simplificado, pues el proceso abreviado desarrolla a plenitud el diseño de su estructura. En cambio, el proceso simplificado implica que independientemente la clase de proceso patrimonial, su trámite se reduce en el sentido de no agotar su estructura completa. Muy bien, muchas gracias, Diana. Vaya, aquí está la respuesta a la pregunta que yo les hacía hace poquito, de que si el proceso abreviado era el mismo proceso simplificado. Y aquí, en esta diapositiva, encontramos la respuesta. La respuesta es no, no son lo mismo. Si bien es cierto, un proceso abreviado comienza con una demanda simplificada, eso no significa que sean la misma cosa. ¿Cuál es entonces el proceso simplificado? Bueno, como lo dice esta diapositiva, es aquel en el que su trámite se reduce en el sentido de no agotar su estructura completa. Es decir, el trámite se reduce y no se agota cada una de las partes en que normalmente se compone. Un proceso común, por ejemplo, podría caer en la categoría de ser un proceso simplificado. Si se da esta coyuntura o esta circunstancia de que no se agote su estructura completa y que su trámite se reduzca. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de cómo un proceso común podría convertirse en un proceso simplificado. Se los explico. Hay un artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil que dice de que si en la audiencia preparatoria ya se agotó todo el tema relacionado con la prueba, ejemplo, la única prueba en que se basan tanto las pretensiones como las resistencias son documentales y ya están agregadas. Es decir, no va a haber más prueba que la prueba documental, la cual ya está agregada al expediente. Porque recuerden, la prueba documental tiene que agregarse con la demanda y con la contestación. Esa no se puede agregar después. Tiene que ser con la demanda o con la contestación, la prueba documental. Entonces, si ese fuera el caso, ese artículo dice que ya no es necesario hacer una audiencia probatoria, que inmediatamente que termine la audiencia preparatoria, el proceso ya queda listo para sentencia. Entonces, ese es un ejemplo en donde no se agotó la estructura completa del proceso común, porque no fue necesario hacer una audiencia probatoria, sino que en la preparatoria allí se completó
ahí se terminó la tramitación y por ende se convirtió, por qué no decirlo, en un proceso simplificado. De modo que no es lo mismo. Miren, yo le podría preguntar a ustedes si hay quemarropa. Mire, ¿y el proceso simplificado es el mismo proceso abreviado? Si usted me dice que sí, estaría cometiendo un error. Luego dice que debido a que las pretensiones que por él se sustancian son de poca monta, por lo general, se le llama justicia de menor cuantía o justicia de pequeñas causas. Y busca solucionar conflictos de escaso valor económico a través de un procedimiento de bajo costo económico también. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una característica esencial de este tipo de procesos es la celeridad y concentración de sus actuaciones. Su contenido procesal es supletorio para los procesos especiales. Eso lo vamos a ver después. Y aquí está la pregunta del $1.000.000. Esto para que ustedes vean por qué es que yo insisto en que lean los contenidos antes de la sesión. Ahí está, incluyendo una cita de un artículo, el artículo 31, que la competencia objetiva y funcional en principio, por regla general, la tiene el juez de menor cuantía. Ese es, en principio, el juez competente. El juez de menor cuantía. Ahora bien, en aquellos distritos judiciales en donde no existen jueces de menor cuantía, que es el caso de San Miguel, que es el caso de Chinameca, que es el caso de La Unión y de casi todos los cabeceras departamentales de la zona, su tramitación corresponde a los jueces con competencia en materia civil y mercantil. Entonces, la competencia para conocer de los procesos abreviados, repito, le corresponde al juez de menor cuantía, obviamente, del domicilio del demandado. Pero en aquellos lugares donde no existen jueces de menor cuantía, entonces los jueces de lo civil y mercantil. Esa sería la respuesta a esta pregunta que yo les hacía cuando les preguntaba a quién vamos a poner en este primer punto de la demanda. La designación del juzgado ante quien se presente. ¿A quién vamos a poner? Si estuviéramos en San Salvador, por ejemplo, tendría que ser al juez de menor cuantía. Pero si estamos en un lugar, o mejor dicho, si la demanda la vamos a presentar en un lugar donde no existe juez de menor cuantía, entonces tendríamos que dirigirla hacia un juez de lo civil y mercantil. Y si nos topáramos con un lugar donde no hay juzgado de lo civil y mercantil, sino que hay un juzgado de primera instancia, que tendría que ser ante el juez de primera instancia. De esta primera parte de la demanda simplificada se cumple diciendo señor juez o señora jueza, primero, segundo. Ahora, hay una cosa que tienen ustedes que tener muy en cuenta.
y es que donde hay más de un juzgado competente, normalmente, no en todas partes, pero en algunas de ellas, por ejemplo, San Miguel, existe lo que se conoce como una secretaría receptora de demandas. Repito, una secretaría receptora de demandas. Esta es una oficina independiente de los juzgados. Es administrativa, no es judicial. En el sentido de que usted lleva la demanda allí donde ellos, en la secretaría, y ellos tienen un programa de computadora donde todas las demandas que han recibido las distribuye aleatoriamente en los juzgados competentes. De tal suerte que esta distribución sea equitativa, sea equilibrada. Cuando no existía esta secretaría, los abogados teníamos como la opción de presentarla donde nosotros quisiéramos. Y eso provocaba que algunos juzgados tuvieran más carga laboral que otros. Y al mismo tiempo, eso también provocaba que algunos jueces fueran un poco más estrictos, le voy a llamar así, un poco más yuca, como decimos vulgarmente, pero quizás con la nefasta intención de que uno no llegara a ese juzgado para tener, como que dicen, más tranquila la vida, ¿va? Para tener menos trabajo. Soy yuca, me le pongo serio, me le digo que no, y van a venir menos. Y eso pasaba. Eso pasaba. Aquellos jueces que eran más abiertos, que eran más comprensivos, entonces se les llenaba de demandas. Y aquellos que eran más yuca, pues no. Eso se soluciona con una secretaría receptora. Y es lo que se ha hecho en la mayoría de lugares. Si hay una secretaría receptora, entonces en esta parte usted no puede dirigirse a un juzgado en particular. No puede dirigirse a un juzgado específico, porque usted no sabe a cuál juzgado va a ir a parar esa demanda. Eso va a depender de esa programación aleatoria que se hace en la secretaría receptora. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Señor o señora, quiero ver si puedo encontrar un documento aquí de Word. Permítanme un segundo, tengo que hacer algunos ajustes para mostrarles qué es lo que uno hace en esos casos. Voy a ver un documento de Word. Vamos a ver, documento en blanco. Y aquí les voy a mostrar. Vaya. Vamos a ver. Grande para que puedan ver bien. Es lo que uno hace. Mire, señor, y aquí, señora, juez o jueza, y luego uno lo deja así. Mire. Eso es lo que uno hace. Señor, y entre paréntesis la A, porque como puede ser hombre, puede ser mujer. Juez, y entre paréntesis la A, porque igual, como puede ser hombre, puede ser mujer. Y de lo civil y mercantil, San Miguel. Claro, eso no ocupa tanto espacio, porque le estoy poniendo letra grande para que ustedes lo puedan ver. Ya con esto, ya se cumplió con el primer requisito del artículo 418, que es la designación del juzgado ante quien se presenta. Segundo requisito, la identificación del demandante, del demandado y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso.
así como sus domicilios para efecto de las notificaciones. Miren, yo aquí veo una gran impropiedad en el legislador. Impropiedad que llega casi a chambonada. Y es que no utiliza adecuadamente el término domicilio. Miren, domicilio y residencia son cosas distintas. Incluso se enuncian de manera diferente. No es lo mismo enunciar una residencia, un lugar de trabajo, un lugar determinado dentro de una circunscripción territorial, que mencionar domicilio. El domicilio está vinculado con un municipio, de tal manera que yo soy, por ejemplo, del domicilio de San Miguel. Pero ¿de qué me sirve mencionar el domicilio para efecto de una notificación? O sea, si yo digo del domicilio de San Miguel, como podría vivir en la colonia Belén, en la Santa Emilia, en la Ciudad Jardín, en la Chaparrastique, igual podría vivir en, ¿cómo se llama aquel lugar? San Antonio Silva, que también pertenece a San Miguel. Es decir, cuando dice, así como sus domicilios para efecto de las notificaciones, en mi opinión, comete un error el legislador. Obviamente, al identificar a un demandante o a un demandado o a aquellos otros interesados, identificar, yo tengo que escribir los datos generales de una persona que permitan su identificación. Y aquí tenemos datos que podemos considerar datos mínimos. Repito, que coadyuvan con una identificación. Vamos a ver si puedo regresar. Esto esté volado, me da problema. Bien. ¿Cómo identifico yo a una persona? Y aquí voy a entrar en un aspecto notarial que se integra con el derecho procesal en cuanto a cómo se identifica a alguien. ¿Qué son los datos que se tienen que mencionar de alguien para lograr su identificación? A ver, ayúdenme ustedes. Ernesto. ¿Qué datos piensa usted que son útiles para identificar a una persona? Daniela. El IC sería... El documento único de identidad. Muy bien. Ok, pero empecemos por lo básico. Por lo básico. El nombre. Exacto. El nombre. La edad. Vamos a ver. Apellido. Exacto. Apellidos. Apellidos. La edad. Edad, correcto. Profesión u oficio. Su domicilio. Exacto. Y a eso quería llegar. A eso quería llegar. Que aquí está el domicilio. Es decir, en la identificación de una persona, ahí va el domicilio. Luego, como decía, ¿por qué no decirlo? Podemos agregar el estado familiar. Podemos agregar su nacionalidad. Podemos agregar, vaya, bien lo decía el compañero, su documento de identidad. Porque hay quienes se identifican con el DUI, pero hay quien podría identificarse con el pasaporte. Hay quien podría identificarse con una licencia de conducir vehículos o una tarjeta de extranjero residente. Es decir, para identificar a una persona yo menciono como datos mínimos estos que están aquí. Ahora, la residencia, o sea, el lugar donde vive, podría ser, pero eso ya es demasiado. Eso ya es demasiado. Entonces, yo pensaría de que el legislador mejor hubiera dicho aquí, así como el lugar de su residencia
o el lugar donde pueda ser hallado para efecto de las notificaciones, porque si es para ese efecto, el domicilio no me sirve. Que me disculpe el legislador, pero si es para el efecto de notificaciones, el domicilio no me sirve. Que me disculpe. Es que el domicilio tiene que ver con un municipio. Imagínense, el domicilio de San Salvador. ¿Dónde lo van a notificar? San Salvador es extenso, tiene muchísimas colonias. Claro, hay otros municipios ahí que están a la par. Ilopango, Soyapango, Apopa, Ciudad Delgado, pero San Salvador en sí mismo también es grandísimo. El domicilio es San Salvador, domicilio es La Libertad, domicilio es Chalatenango, domicilio es Usulután, es decir, la ciudad de Usulután, el municipio de Usulután. Bueno, entonces creo que con esta información estaría superado lo de la identificación del demandante. O sea, ¿qué es lo que podríamos aquí agregar? Vale, para darle un orden lógico al escrito. Vale, señora jueza tal. Claro, alguien es el que se está dirigiendo a ella o a él. Entonces, usted tiene que poner los datos suyos en principio. Esto forma parte de un orden lógico al momento de redactar un escrito dirigido a donde sea. O sea, todo escrito dirigido a donde sea tiene un suscriptor, un remitente, si se quiere, y un destinatario. El destinatario ya vimos que es el juez o jueza a quien le llegue la demanda una vez que pase por la secretaría receptora. Pero si usted está en un lugar donde no hay secretaría receptora, pues de una vez póngale el nombre, o sea, la designación del tribunal. Si es mujer, señora jueza. Si es hombre, señor juez. Y si no tiene número, simplemente señor juez de lo civil mercantil de X lugar. Ahí depende, ¿no? Y luego identifíquese usted, perdón, identifíquese usted. Eso es algo que se da por sentado. Se da por sentado tanto que el legislador no creyó conveniente decirlo, ¿verdad? O sea, como para que hubiera dicho aquí, primero, la designación del juzgado. Segundo, los datos de la persona que está representando al demandante. No, el legislador no lo consideró necesario porque parte de que eso se sobreentiende. Pero usted tiene que poner sus propios datos, su nombre, su edad, su profesión, su domicilio, el documento con que se identifica. Aquí tiene que ser la palabra completa. El NIT, también se le exige a uno el NIT. La tarjeta de identificación de la abogacía. Es decir, usted tiene que identificarse en este escrito. Y luego tiene que decir en qué calidad actúa. Y entonces aquí ya entra con los datos que le está pidiendo. Actuando en calidad de apoderado general judicial del demandante, que lo es, y entonces ya entra con los datos del demandante. Y luego pone la residencia para efecto de notificación. Vengo a demandar a, y aquí ya entran los datos del demandado. Y de esta manera es como usted va armando la demanda, tomando como parámetro o como base lo que el legislador le requiere.
y agregándole aquello que si bien no se dice expresamente, pero se supone que debe ir también. Y luego, en el número 3, dice una enumeración suficiente de los hechos que justifiquen la razón de ser de la petición. Aquí lo que le está pidiendo el legislador es que usted enumere los hechos en que se basa la petición que usted está haciendo. Miren, enumerar es ponerle números a las cosas. Enumerar, una enumeración. Entonces, vamos a ver si puedo. Vengo a demandar y los datos, ¿verdad? Los datos de la persona a la cual usted está demandando en proceso declarativo abreviado de ejemplo, indemnización de daños y perjuicios de conformidad con los siguientes hechos. 2 puntos y aparte. Hecho número 1. Resulta que está en la fecha tal. Claro, que tiene que poner la fecha, ¿no? En la fecha tal, el señor. Y aquí ya empieza usted a enumerar los hechos. Hecho número 2. Y esto es enumerar. Luego sucedió que bla, 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 bla. Hecho número 3. Y así usted va haciendo una enumeración de los hechos en los cuales se fundamenta la petición. Y obvio, usted tiene que hacer la petición. O sea, formular la petición. Ejemplo, por las razones expuestas a usted, con todo respeto, le pido. Y aquí inicia la petición. A, B, C, D, etcétera. Miren, tomen en cuenta al momento de elaborar una demanda el principio de congruencia que aparece, si mal no recuerdo, por ahí del artículo 218 del Código Procesal Civil y Mercantil. En virtud del principio de congruencia, ningún juez le va a dar algo que usted no le haya pedido. En eso consiste la congruencia. En que si usted quiere algo que se le declare en una sentencia, pídalo. Porque si no lo pide, no se vaya a extrañar si no se le concede. Porque, repito, en virtud del principio de congruencia, los jueces solo están autorizados para resolver puntualmente aquellas peticiones que se le hicieron. Miren, no me están preguntando, pero a veces por descuido, por ignorancia, por negligencia, por actuar demasiado apresuradamente, han habido abogados que al preparar la demanda no han incluido en la parte petitoria lo fundamental de la demanda. Y entonces resulta que a la hora de la sentencia, por no haberlo pedido,
no se les puede conceder. Así que tengan mucho cuidado al momento de redactar la petición. Y finalmente, vaya, miren, fecha y firma. Fecha y firma. Vaya, cualquiera podría decir, qué raro que no requiere un lugar. Lugar, fecha y firma. Claro, no vamos a entender, porque no dice aquí lugar, que no le vamos a poner un lugar donde nosotros estamos suscribiendo el documento, la demanda. Y es que el lugar, otra vez, es algo que se da por sobreentendido. Usted siempre tiene que poner un lugar juntamente y lo otro que tiene que hacer es utilizar palabras y no números. Eso es otro que también se da por sobreentendido y que no es necesario. Sí, dígame, le escucho. Vaya, por ejemplo, cuando hablamos del lugar, si la demanda va para la Unión y yo la redacto en San Miguel, voy a ponerle la Unión o San Miguel. Mire, aquí le tiene que poner el lugar donde usted está firmando. Porque recuerde que a continuación de esto, usted va a colocar su firma y su sello, tanto el de abogado como el de notario, cuando sea notario, para que, digamos, lo pueda enviar con otra persona. Ahora, este es el lugar donde usted está firmando y este es el lugar donde el escrito va dirigido. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo, señor juez de lo civil y mercantil de la Unión, departamento de la Unión. Fíjense bien, este es el juez a donde va dirigida la demanda. Aquí en el encabezamiento, la primera parte de la demanda. Y no importa que yo le ponga aquí cualquier lugar. Yo pude haber estado en San Salvador redactando la demanda y firmándola allá. Eso no importa. O sea, yo le pongo en esta parte el lugar donde yo estoy en el momento en que voy a firmar el escrito. No importa para dónde vaya. Yo lo puedo hacer aquí en San Miguel y va para Chalatenango, va para Santa Ana, va para Sonsonate, va para Huachapán, no importa. Ok, claro, muchos abogados acostumbran, tal vez me voy a incluir, a utilizar un machote, un modelo, un escrito hecho por otro. Y no es que esté malo, está bien que podamos utilizar un modelo que nos sirva como guía. Pero mi recomendación para ustedes es que no se acostumbren a pedir modelo para cada cosa. Tienen que aprender a desarrollar esa técnica, esa habilidad, esa competencia de poder expresarse, tanto oral como por escrito. Y eso forma parte de las técnicas de redacción que todos necesitamos como parte de las competencias genéricas. Eso de depender de un modelo para todo. Mira, hay notarios que no pueden hacer nada si no tienen un modelo. Notarios. Sí, notarios. Notarios tienen que saber redactar, hombre. No necesita bueno, pero ni modo. Bueno, es todo por ahora, jóvenes aún. Si tienen alguna última pregunta, la pueden formular. Pero antes déjenme hacer una captura de pantalla con lo que vamos a denominar la asistencia de hoy. Aquí está.
Tenemos como asistencia, comenzando con Clementina y terminando con María José. Aquí está. Ok, es todo por ahora. Pasen muy buenas tardes, cuídense mucho y ahí nos vemos. Feliz tarde, licenciado. Sí, hasta luego. Adiós. Feliz tarde, gracias. Bueno, cuídense.